Entonces, nada. No, yo sé que ustedes no escucharon, ustedes no son personas así, ustedes no escuchan conversaciones, ¿verdad? Líderes, el módulo número 4 es un módulo muy interesante, ya que trata sobre lo que son las tablas y gráficos dinámicos. Todos ustedes ya saben que es una tabla. Lo vimos en el módulo anterior, lo que son esas herramientas o esos formatos que aplicamos a una base de datos con el propósito de manipular la información o filtrar la información. A ver si tengo acá, ok. Bien. Entonces, el módulo número 4, tablas y gráficos dinámicos. De todos los módulos que vamos a ver, el más divertido, podríamos decir, o el más quizás que le llame más la atención por su estructura y naturaleza, son las tablas y los gráficos dinámicos. Quiero hacerle una pregunta para confirmar. ¿A quiénes de ustedes, usted escribe yo en el chat o toma el micrófono, a quiénes de ustedes les gustan los gráficos en Excel? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿A quién le gustan los gráficos? ¿Le gusta por lo menos el diseño, que se vea bonito, el circular, esas barras? ¿Verdad que sí? Y cuando usted ve los gráficos, usted no está acentuado en sí en la información que refleja el gráfico, ¿verdad que no? Sino como en el diseño de la misma. Ahora bien, ¿a quiénes de ustedes les gusta el diseño? El diseño, decorar, algo bonito, el PowerPoint. ¿Quién le gusta el PowerPoint aquí? Natalia. Angie. Bueno, ustedes levantan la mano, lo bajan. Ustedes me están... Profesor, es que se está como entrecortando la... Eso es... ¿y los demás me escuchan bien? Sí, profesor, se escucha. Ah, ok, entonces debes revisar su internet, Natalia. Si es un paquetico, eso es señal de que ya se está consumiendo. Sol. Sí, profe, me encanta el PowerPoint. Muy bien. Entonces, miren, ¿por qué le hago estas preguntas? Porque hay dos cosas que vamos a ver en tablas y gráficos dinámicos. Vamos a ver, como su nombre lo dice, vamos a crear una tabla y un gráfico, pero de manera dinamizada, no estándar ni estética. Es decir, que usted puede personalizarla de acuerdo a su necesidad. Y adicional a eso, vamos a construir un dashboard. Profesor, ¿y qué es eso, dashboard? Yo se lo voy a escribir. Yo se lo voy a mostrar ahora para que puedan tener una idea. Esto es un dashboard. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden verlo? Aquí hay otro diseño. Aquí hay otro. Sí. Ese es un dashboard. Entonces, nosotros vamos a construir, claro, quizás de forma un poco más sencilla, porque no lo hago muy exigente, porque para hacerlo así hay que tener una versión de Office por lo menos 2013 en adelante. Y como hay participantes que tienen 2010 para abajo, y esas versiones se limitan con algunas herramientas, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a construir un dashboard general, pero algo bien bonito. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ok.
Entonces, el objetivo del módulo tiene una duración de 10 horas, eso quiere decir 2 días. Dice que al finalizar el módulo de aprendizaje, las personas o los participantes estarán en la capacidad de utilizar tablas y gráficos dinámicos según requerimientos y procedimientos. Miren, lo primero que debemos de hacer es construir una tabla y un gráfico dinámico, saber para qué su uso y todo por el estilo. Posteriormente entonces se construye lo que es el dashboard. A ver acá. Esa práctica que les voy a mostrar ahora, no está colgada aún. No está colgada aún, así que no revise el módulo 4 todavía. Denme un momento, por favor. No. Entonces, abrimos acá. Esperamos que cargue. Ok. Señores, ese mensaje me desacredita a mí porque yo doy un curso de sistema operativo y yo fomento a los participantes comprar la licencia del Office. Y que yo dando esa información me sale este mensaje de que como que el Office que tengo falsificado. Entonces, me hace quedar mal. Entonces, miren, tenemos esta base de datos. Vamos a eliminar la tabla. Ok, entonces miren aquí. Normal, etcétera. Tablas y gráficos dinámicos. ¿Para qué se utilizan las tablas y los gráficos dinámicos? Miren, las tablas y los gráficos dinámicos se utilizan para hacer informes o reportes de una información o una serie de informaciones específicas de una base de datos. Ejemplo, esto es una base de datos. Esto es una base de datos. Si ustedes se fijan, la base de datos está compuesta por fecha, mes, país. Obviamente si está la fecha, no sé por qué está mes, pero bueno. Está país, número de clientes. Para que se vea mejor. País, número de clientes, sexo. O sea, el sexo que identifica a qué género fue la venta que se le hizo, si fue un hombre o una mujer. Tenemos producto, unidades, total de ventas. ¿Qué pasa? Esto es como un reporte de ventas detallado, donde aquí me pone la fecha de la venta, el mes, que está de más, el país al que se realizó la venta, el número de clientes, es decir, el número de orden correspondiente al cliente, que en este caso es el número 28, el sexo correspondiente al cliente, que fue un hombre, el producto que se le vendió, las unidades que se le vendió, es decir, a él se le vendió, ¿cuál fue el producto que se le vendió? Se le vendió 49 mouse y el total. Aquí lo que faltó fue el precio por unidad correspondiente al artículo, pero en fin. Aquí tenemos el total de ventas que se hizo correspondiente a ese producto. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un informe general. Fíjense que las ventas acá, como se hace de manera detallada, un país se repite varias veces. Por ejemplo,
Aquí tenemos una venta que se hizo en Bolivia y vuelve otra vez que se hizo en Bolivia, obviamente un producto diferente y así sucesivamente. Si yo de ese reporte de ventas, yo necesito exclusivamente las ventas realizadas en Bolivia, si yo lo hago directamente en la base de datos, va a ser señores, usted agarrar y hacerlo manualmente. Bolivia, 1.000.000 y tanto. Aquí, 693.000 pesos. Entonces, eso no es efectivo para este tipo de escenarios. Entonces, para eso, vamos a construir una tabla dinámica. Las tablas dinámicas que hemos visto hasta ahora no son modificables. ¿A qué me refiero? Que si nosotros le aplicamos una tabla a esta base de datos, cada una de estas columnas se le va a aplicar la tabla. Pero yo quiero un informe. O yo quiero una tabla donde solamente contenga la información que yo necesito y no todo esto que está aquí. Usted dice, profesor, pero usted puede filtrar como lo vimos en la clase anterior. Sí, eso es cierto. Pero como todas las columnas están ahí y yo no quiero que salgan, yo no quiero saber el sexo, yo no quiero saber el producto ni las unidades. Yo simplemente quiero saber las ventas de Bolivia y el total de ventas relacionado a la misma. Es lo único que quiero saber. Lo otro, en el momento que lo estoy pidiendo, lo otro no me interesa por el momento. Entonces ahí entramos a lo que son las tablas y gráficos dinámicos. Miren, lo primero que nosotros debemos de hacer es asignar un rango. O, para que lo entendamos mejor, asignar un nombre a la base de datos. Esto es una base de datos. ¿Qué pasa? A la hora que usted vaya a hacer una modificación o realizar el proceso de la tabla, el sistema a usted le va a pedir seleccionar la base de datos para el proceso. Eso no es inconveniente, pero sale más fácil que en vez de seleccionar la base de datos, usted escriba el nombre de esa base. Y así se evita tener que seleccionar la base completa. ¿Me di a entender en esa parte? Hasta ahora lo que he explicado, ¿me he dado a entender o hay algunos puntos que... Sí, profesor. Ok. Entonces, antes de convertir esta base de datos en una tabla dinámica para modificar la información que queremos o estructurar la información que queremos, lo primero que debemos de hacer es seleccionar una celda de la base de datos y con la combinación de tecla Control más E seleccionamos toda la base de datos. Ahora vamos a añadir un rango. Un rango es un nombre que se le asigna a un grupo de celdas. Esto es un grupo de celdas. Esta base de datos está compuesto por un grupo de celdas. Puede ser 2, pueden ser todos estos que están aquí. Entonces venimos a este espacio acá. Se llama cuadro de nombres. Borramos la información que tiene. Y le vamos a poner el nombre de ventas. Y le damos a Enter. Esa base de datos se va a llamar ventas. A la hora que yo seleccione ventas, se va a marcar toda la base de datos. ¿Me di a entender en esa parte? Profe, pero si... Se perdió la señal, profe, hace un momento, repita. Profe, pero si el nombre que yo le puse lo quiero cambiar o no me gusta, ¿cómo yo lo hago? Usted viene aquí a la pestaña Fórmulas, Administrador de Nombres, le damos un clic y nos va a aparecer este cuadro. Mire aquí el nombre de la base de datos. Lo seleccionamos, elegimos eliminar si lo queremos eliminar o modificar si queremos cambiar el nombre. Lo eliminamos, le damos a aceptar y listo. También por esta vía podemos agregar
el rango a la base de datos. Para añadir el nombre a la base de datos voy a explicar nuevamente el proceso. Seleccionamos una de las celdas correspondiente a la base de datos. Combinación de teclas. Control más E. Profesor, ¿cuál es la tecla Control? La que está abreviado CTRL. Y aquí en este espacio, acá, se llama cuadro de nombre. Borramos la información que tiene ahí y escribimos el nombre que le vamos a añadir a la base de datos, que en este caso va a ser ventas. Le damos a Enter para que guarde los cambios y listo. Esta base de datos tiene un rango o tiene un nombre, se llama ventas. ¿Ok? Bien. Luego que yo le añado el nombre a la base de datos, entonces procedo a crear o a estructurar mi tabla y mi gráfico dinámico. El proceso es el siguiente. Venimos a la pestaña Insertar. En la pestaña Insertar, en la categoría Tablas, hay una opción que se llama Tabla Dinámica. Le damos a aceptar y me va a salir este cuadro de opciones. Lo primero que vamos a llenar es tabla o rango. Eso quiere decir la base de datos, seleccionar la base de datos al que le vamos a aplicar la tabla dinámica o escribir el nombre de la tabla dinámica de la base de datos, que en este caso sería rango. Perdón, venta. ¿Venta o ventas fue que yo puse? Con S, ventas. Ventas con S. Ok. Entonces, aquí me dice, ¿usted quiere que la tabla dinámica aparezca en una nueva hoja de cálculo o en la misma hoja de cálculo donde está la base de datos? Nosotros vamos a elegir nueva hoja de cálculo para no mezclar la base de datos con la tabla dinámica y no se pierda la información. Elegimos nueva hoja de cálculo y le damos a aceptar. Fíjense que se añadió una hoja de cálculo y la estructura para la creación de mi tabla dinámica y las herramientas para la elaboración de la misma. Profesor, dele replay al cassette que no entendí. No hay problema. Voy a eliminar la hoja de cálculo que se creó y volvemos aquí. Pestaña Insertar. Todos están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Ok. Sí, profe. Pestaña Insertar. Tabla dinámica. Nos va a aparecer este cuadro. Seleccione tabla o rango. Se refiere a la base de datos que se va a utilizar para la construcción de la tabla dinámica. Pero, como yo le añadí un nombre, yo voy a escribir el nombre que le añadí, que fue ventas. Por eso dice tabla o rango. Tabla es seleccionar toda la base de datos y rango es el nombre que usted le añadió a la base de datos. Cualquiera de las dos formas que usted lo haga es correcta. Pero como usted es blanco, usted le va a poner un rango a la base de datos. Ventas. Aquí voy a elegir nueva hoja de cálculo. Y luego aceptar. Nueva hoja de cálculo significa que la construcción de la tabla dinámica no lo voy a hacer en esta misma hoja de cálculo, sino que se me va a habilitar otra hoja de cálculo y en esa otra hoja de cálculo es donde voy a trabajar con eso. Le damos a aceptar y listo. Entonces fíjense acá, si yo le doy, vamos a minimizar un poco. Ok. Fíjense, miren, esta es la ventana
que se me presenta para la construcción de la tabla dinámica. Si yo le doy un clic a esa ventana, se me habilita lo que son las herramientas para el trabajo. Querido profesor, ¿cómo yo empiezo la construcción de mi tabla dinámica? Se construye de la siguiente forma. Cada uno de estos cuadros que vemos aquí corresponde al encabezado de la base de datos. Por ejemplo, fecha, mes, país, número de clientes, sexo de cliente, producto y así sucesivamente. Esos encabezados que vemos acá son lo que se nos presenta aquí en lo que son las categorías. Entonces, aquí se me presentan 4 cuadros que es donde yo voy a utilizar para la elaboración de mi tabla dinámica. Por ejemplo, filtros es el cuadro que vamos a utilizar si queremos habilitar un botón para filtrar información, como lo vimos anteriormente en el módulo de filtros y búsqueda avanzada. Columnas nos va a desplegar las informaciones que plasmemos acá en forma de columnas. Filas nos va a desplegar las informaciones en filas y valores, mayormente o siempre lo que plasmamos en valores son las columnas que tienen valores numéricos, que tienen valores. Valores significan números. Por ejemplo, total de ventas, unidades vendidas, etc. Por ejemplo, a mí me dicen, Giovanni, yo necesito un informe con su gráfico donde se presente las ventas generadas en todos los países. Es lo único, el total de ventas generadas en todos los países. Entonces, ¿qué hago en este caso? Miren aquí. Tomo el encabezado país y lo llevo a filas. Recuerden que en filas todas las informaciones me va a aparecer como dice el encabezado, filas. Y voy a tomar total de ventas y lo voy a llevar a valores. Ahora, ¿qué pasó aquí? Si yo voy ahora a la ventana, voy a ver todos los países. Fíjense algo muy importante. Aquí los países que se repiten es porque en cada repetición es una venta diferente. Entonces la tabla dinámica lo que me hizo fue que me agrupó todas las ventas generadas en ese país. Tenemos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. ¿Qué pasa? Aquí tengo que aplicarle un formato porque está crudo, está en formato general. Seleccionamos aquí los valores. Pedimos aquí en general, monedas, el formato que siempre le aplicamos. Español, República Dominicana. Y listo. Por defecto me va a aplicar el total de las ventas realizadas correspondiente a cada uno de estos países. Todas las ventas, es decir, la suma de cada una de estas ventas, por ejemplo Venezuela, las ventas que realizó, lo suma y lo engloba en un total. Es decir, Venezuela vendió 75.169.000 pesos y así sucesivamente. Si a mí lo que me interesa es un país, yo puedo filtrar acá. Le damos acá y filtro, por ejemplo, Colombia. Si quiero 2 países o 3 solamente, hago el filtrado. En este caso vamos a ponerlo todos. Bien. Puedo cambiar los nombres acá. Puedo poner países. Y aquí puedo eliminar la palabra suma y escribir solamente
Tal suma de ventas. No. Opción de tabla dinámica, configuración de campo valor. Vamos a ver aquí. Ok, mostrar. Diseño y formato. Bueno, está bien, eso lo vamos a ver más adelante. Si yo selecciono la tabla dinámica, por defecto se me habilita. Miren que no está habilitado. Si yo selecciono la tabla dinámica, por defecto se me habilita este cuadro que se llama diseño. Le doy a diseño y me muestra una serie de diseños que puedo aplicar a mi tabla dinámica. Pueden ver. Vengo acá, elijo vista, quito línea cuadriculada, fondo blanco. Vamos a reducir el tamaño y listo. Entonces ya eso es un informe porque ahí está resumido, ahí está de forma resumida la información que yo necesito. Ahí está sumada todas las ventas relacionadas por cada país. Y adicional a eso, la sumatoria de todas las ventas. Eso es un informe, un reporte relacionado a las ventas aplicado a cada país. Preguntas. Preguntas. Están muy callados ustedes. Ese silencio me preocupa. ¿Todo claro hasta ahora? Parece ser que sí. Natalia, Jazmín, Rosemary, Elaine, Jennifer, Lisandro, María, Glenny, Sí, Angelina, maestro. María Teresa, Sol, Sí, todo claro. Elaine. Todo bien, maestro, gracias. Muy bien. Tiene la parte, Elaine. Todo claro, profesor. Ok. ¿Y Sol? Profe, Sí, le ¿se escucho. escucha? Perfectamente. Me pasó como un falso contacto aquí en la luz, en la casa, y se me apagó de repente la laptop. No sé qué fue lo que dio ese jalón, pero un jalón, y me la apagó, y yo ni sé qué será lo que voy a hacer. No quiere iniciar ni nada la computadora, la laptop, Oh, porque la tenía sin la batería. no sube. No quiere subir, no sé qué será lo que tiene. Mm, ahí sí es un caso doloroso. Quiera Dios que no se haya dañado por el falso contacto o por el aumento de la luz. Ok, entonces aquí ya nosotros tenemos el reporte correspondiente a esa información. Entonces vamos a añadir el gráfico correspondiente a ese reporte. Entonces, venimos a la pestaña Insertar y elegimos la opción Gráficos Dinámicos. No, gráfico dinámico. Ah, no. Ok, es aquí que debo seleccionarlo. Disculpe. Gráfico dinámico. Tabla o rango. Bueno, por defecto ya lo tiene seleccionada. Y aquí una hoja existente. Entonces en este caso lo voy a seleccionar acá.
Voy a seleccionar esta celda porque quiero que el gráfico me aparezca acá. Le doy a aceptar. Y lo que no entiendo es por qué me aparece la tabla. Pero este que está aquí es el gráfico. Denme un momento, por favor. Insertar, control Z. Ok, ahora sí. Ahora sí, en este caso, vamos a añadir un gráfico. Yo voy a seleccionar el de barra. De barra tiene varios modelos 3D. Voy a seleccionar este y le doy a aceptar. No quiero hacerle muchas modificaciones porque, bueno, le voy a hacer una modificación para que puedan ver el proceso, pero realmente me gustaría que estuviera así crudo por el tema de que cuando vayamos a construir el dashboard, quiero que vean todo el proceso. Aquí podemos cambiar el nombre. Vamos a poner aquí gráfico de ventas por país. Gráfico de ventas por país. Aquí le damos un formato. Y aquí tenemos los países. Y aquí tenemos una línea que identifica el valor correspondiente a este porcentaje. Aquí podemos filtrar los países. Por eso es que se convierte en gráfico dinámico, porque podemos filtrar, por ejemplo, a pesar de que aquí aparecen todos los países, yo digo, bueno, me interesa solamente Brasil, Argentina y Venezuela, esos dos países. Fíjense que por defecto también se cambia el gráfico dinámico, que por eso es que lleva el nombre. Se añade Brasil, se añade también la barra de Brasil. Y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro hasta ahora? Pueden decir sí o no. Sí. Ok, entonces vamos a hacer varios reportes adicionales. Por ejemplo, vamos a crear una tabla y un gráfico dinámico correspondiente a las ventas por año. Venta total por año. Tenemos que crear otra tabla dinámica. Insertar. Tabla dinámica. Tabla dinámica. Nombre de rango que es ventas. Y aquí donde dice hoja de cálculo existentes. Hoja de cálculo existente, yo voy a borrar esta información que está aquí. Y voy a seleccionar la celda donde quiero que me aparezca esa tabla dinámica. Quiero que sea aquí. Al yo seleccionar esa celda, automáticamente se me habilita acá. Dice hoja 2 y el nombre de la celda. Y le doy a aceptar. Automáticamente me aparece la ventana para yo hacer las configuraciones. Y vamos a llevar años en filas y total de ventas. Fíjense acá. Le aplicamos un formato.
moneda, República Dominicana. Y a esta tabla vamos a añadir el gráfico de columnas. Voy a elegir este, aceptar, y lo ponemos aquí. Bien, vamos a construir la siguiente tabla. Ya todos tienen la idea de cómo se construye una tabla y un gráfico dinámico, ¿verdad que sí? Si yo quiero ver las ventas del año 2017, se me va a configurar tanto la tabla como el gráfico. Vamos a crear otra tabla dinámica. Insertar, tabla dinámica. Por defecto selecciono la base de datos. Ubicación, voy a borrar lo que está aquí. Voy a seleccionar la base de datos, la hoja de cálculo donde están las tablas dinámicas. Selecciono esta celda aquí abajo. Así. Ya existe, cancelar. Denme un momento, por favor, que lo hice mal. Tabla dinámica. Aquí selecciono la base de datos y aquí hoja de cálculo existente. Borro acá. Y selecciono esta celda aquí para que me aparezca aquí abajo. Hoja 2, ok, aceptar. Aquí vamos a hacer un reporte de ventas correspondiente a producto. Es decir, el total de ventas realizadas por producto. Aquí hay varios productos y queremos saber el total de ventas que se realizó por cada uno de estos productos. Seleccionamos nuestra ventana para que nos aparezca aquí las herramientas. Elegimos producto, total de ventas, cámara. O sea, todas esas ventas que tiene esta base de datos están englomeradas con estos artículos. Le damos nuestro formato. Y listo. Venimos a insertar gráfico dinámico. Voy a elegir la misma columna. Ustedes van a ver más adelante por qué. Columna. No. Barra. Aceptar. Venimos acá. Voy a minimizar el gráfico. Entonces, el siguiente sería, voy a crear 4. País, número de clientes, productos, unidades vendidas. Entonces, vamos a crear otro reporte, otra tabla dinámica que nos muestre los productos, las cantidades vendidas por productos. El primero es el total vendido, es decir, a nivel de dinero. Pero acá lo que queremos es a nivel de unidades, cuántas se vendieron. Entonces volvemos a crear otra tabla dinámica. Insertar, tabla dinámica. Lo he hecho varias veces para que ustedes vean el proceso. Escribimos el nombre del rango, que es ventas. Ubicación, borramos la información que tiene acá, porque no sabemos a qué celda es que corresponde. Y como ya tenemos una hoja creada, seleccionamos esta celda y por defecto se va a marcar aquí y le damos a aceptar. Ojo, miren, en la parte donde dice nueva hoja de cálculo se va a utilizar cuando se va a crear por primera vez una tabla dinámica. Ya a partir de las siguientes tablas dinámicas, entonces
uno lo que hace es que elige hoja de cálculo existente y selecciona la celda donde queremos que se nos ubique la tabla dinámica. Pero cuando abrimos esto, por defecto tiene una ubicación aquí que hay que eliminar. Aceptar. Seleccionamos la tabla y vamos a elegir productos y unidades vendidas. Le aplicamos un gráfico. Voy a elegir circular y voy a elegir este. Aceptar. Y listo. Si yo elijo aquí cámara web, me sale el total de ventas. Pero aquí hay que hacerle un formato. Al formato de datos. Agregar etiqueta de datos. Ok, ahora sí. Miren aquí la cantidad. Le ponemos color blanco para que se vea mejor. Y listo. Entonces, de esa forma, nosotros creamos nuestra tabla y nuestro gráfico dinámico. ¿Tienen alguna pregunta? Pregunten porque ahora les voy a enseñar cómo construir un dashboard. Elaine Benjamín. Disculpe, profe, no, porque le di sin querer. Usted hoy vino duro y curvero. Yo, Sí. no, pero eso es fácil. No, la tabla dinámica más o menos yo la entiendo, pero la primera clase que usted dio, se me olvidó el nombre, la función que hay que agregar, mande ese videito porque Herramienta de me quedé análisis. con alguna duda. Con Solver. ¿Eh? Con Solver. Eso, Ajá, con el solver, ajá. eso es fácil. Ustedes son... Pero yo, si ustedes entienden que Solver es más complicado, yo estoy feliz. Porque yo no quiero que encuentren complicado esto. Pero esto es divertido. Quizás por el proceso digan, wow. Pero es fácil. De verdad que sí. Rosemary. No, no es que es difícil, lo que pasa es, no sé si a los compañeros les pasa igual, que cuando uno aplica tantas cosas juntas, uno como que se traba, porque ya yo estoy prestando atención, pues yo no estoy entendiendo, y no es porque usted está explicando, es como que me quedo en el aire. Yo, eso, si no es con la grabación, yo no lo voy a poder hacer ya, con respecto a lo de hacerle la gráfica y eso. Ok. No, yo voy a subir las grabaciones hoy para que puedan a partir de mañana tener acceso a ellas y puedan trabajarlas. Y también puedan ver los procesos y lo tengan como información para que ustedes se puedan auxiliar. Adrián. ¿Tiene la parte, Adrián? Nada, que quería soltarle a los compañeros, honestamente, quería soltarle a los compañeros que no se preocupen en esa parte de eso. Está bien, como usted lo indica, es muy fácil, porque usted tiene dos, yo entré a la plataforma anoche y yo vi 2 videos de eso explicando, más este que usted le va a agregar. O sea, usted puede reproducir a veces que ustedes quieran, hasta que lo entiendan. Sí, y miren algo. Y lo pueden practicar ahí. Y miren algo. Les recomiendo... También. Sí, disculpe.
O sea, también le iba a indicar en ese sentido es que si no entienden esa parte del video, que le puede le esté explicando, hagan como yo hago. Por ejemplo, yo veo una fuente, una información y yo me quedo inquieto con esa y salgo a buscar otra. Ahí está en YouTube. Para mí, YouTube, si a mí me explicaron algo sencillo, yo busco la forma avanzada también y busco como otra parte del Solver y eso me ayuda a entender mejor. Exacto. Miren, yo trato de que las explicaciones sean paso a paso y lo más sencillo posible porque yo sé que más adelante ustedes se van a auxiliar de la grabación. Entonces yo quiero que cuando ustedes vean la grabación, ninguna información que yo dé en el proceso les traiga confusión a ustedes, sino que ustedes puedan entender. Adicional a eso, miren, no es por beneficios, porque con eso no me estoy lucrando, pero suscríbanse a mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube yo tengo todas las clases que yo imparto, yo los subo a la plataforma. Y todos esos temas que imparto acá, lo he impartido en otras academias donde tengo que impartir clases virtuales. Y quizás en otra academia lo haya dado de una forma quizás más compleja o más sencilla o no sé. Hay participantes que hacen preguntas porque, créanme, los que menos preguntan hacen son ustedes. Y no es que sea malo ni bueno, pero tengo grupos que miren, tengo que habilitar 15 minutos de sesión de preguntas y darle un minuto a cada participante. Y después decirle, le doy la parte más tarde que tengo que continuar. Entonces quizás en ese enjambre de preguntas usted tenga una curiosidad y ahí en esas preguntas le sea respondida. ¿Quería entender? Yo siempre por semana subo 2, 3 y 4 videos de las clases que doy en las diferentes academias que trabajo. Angelina. Angelina, ¿le escucho? ¿O lo escuchamos? Oh, bueno. Entonces, líderes, vamos a continuar. De esa forma, nosotros creamos nuestra tabla y nuestra gráfica dinámica. No se escuchaba, Angelina. O mejor dicho, no se escucha. No le estábamos escuchando. Oh, mi canal de YouTube se llama El Proceso de Aprendizaje 2021. No, mentira. Así como yo me llamo, Giovanni Moreno. Como es mi nombre, perdón. Giovanni Moreno Moreno. Le va a aparecer mi foto y todos los videos que están ahí. O en el mismo video que yo envío de las grabaciones, ustedes se suscriben ahí mismo. A la orden. Entonces, líderes, viene el punto más importante. Dashboard. Dashboard se escribe de esta forma. Dashboard es lo mismo que las tablas y gráficos dinámicos, pero diseñado de una manera más profesional. ¿Por qué? Porque en Dashboard yo puedo unificar estas informaciones. Por ejemplo, aquí yo tengo 4 informaciones, ¿verdad? Tengo 4 tablas dinámicas. Si yo quiero saber las ventas relacionadas en Argentina, solamente me va a cambiar la tabla dinámica y el gráfico relacionado a Argentina. Y si quiero combinar estos elementos, tengo que hacer un proceso ya de forma independiente.
Entonces, dashboard es que si yo digo, quiero saber las ventas o todo el proceso de ventas realizada en el año 2017, la respuesta que me va a presentar no es solamente relacionado a esta columna, sino también me va a presentar, voy a utilizar aquí la lupa. Si yo defino las ventas relacionadas en el año 2017, no solamente me va a presentar la información en esta tabla, en este gráfico dinámico, sino también me va a presentar los artículos que se vendió ese año, las cantidades que se vendieron también en ese año correspondiente al mismo artículo y los países que vendieron ese año. Es decir, me permite un informe global, a base de estas tablas que tengo aquí. No sé si me di a entender. Aparte de eso, me permite hacer un trabajo más estético y más profesional a la hora de presentar estas informaciones o interactuar con estas informaciones frente a un público. Ejemplo. ¿Cómo construimos el dashboard? Lo primero que debemos de hacer es agregar una nueva hoja de cálculo. Vamos a ponerles nombre a esto. Esto acá. Esta es la base de datos, ¿verdad? Y esto aquí, vamos a poner aquí tablas dinámicas. Tablas y gráficos dinámicos. Y aquí vamos a poner un color rojo. Azul. Y a este vamos a poner el nombre de dashboard. Y vamos a dar el color amarillo. Ok. Entonces comenzamos. Lo primero que debemos de hacer es abrir una hoja de cálculo, porque aquí es donde vamos a construir nuestro dashboard, ¿verdad? Y lo segundo es darle un fondo. Podemos venir, por ejemplo, si usted quiere darle un blanco, usted simplemente viene a vista y elimina las hojas cuadriculadas. O en mi caso yo le quiero dar un negro. Entonces yo quiero aplicar un negro en toda esta hoja de cálculo. Para ese proceso vengo a esta flecha que vemos aquí entre el primer número de la fila y entre la primera letra de la columna. Le damos un clic izquierdo y toda la hoja de cálculo está sombreada. En inicio pedimos aquí esta opción y le damos color negro. Profesor, pero se ve como tenebroso. Tranquilos, tranquilos. Todo está bien. Bien. Profesor, ¿cómo fue que utiliza esa parte? ¿Puedes devolverle para acá? Claro. Seleccionamos esta opción acá. Y automáticamente se selecciona aquí. O con la letra Control más E. Pero me gusta más seleccionar acá. Bueno, lo mismo. Y luego aquí en esta opción que está al lado de la herramienta para cambiar el color del texto, elegimos el color que le queremos añadir. Yo en lo personal, miren, el dashboard usted tiene la libertad de aplicar el que usted quiera. Yo en lo personal le voy a dar un negro. Ya yo tengo aquí un negro aplicado. Si usted elige un blanco, bueno, vamos a elegir un blanco porque no quiero que se confundan después. Vamos a darle un blanco. No, le voy a dar un negro. Me disculpan, le di un negro. Ok, entonces lo segundo que vamos a hacer es aplicar un encabezado, un título, ¿verdad? A nuestro dashboard. Entonces en la pestaña insertar
Yo vengo aquí donde dice cuadro de texto, le doy un clic y selecciono acá, presionando el clic izquierdo, lo voy arrastrando y aquí voy a escribir informe general o informe de ventas. Selecciono el texto, le doy un formato, le doy un color blanco, ustedes verán por qué. Lo centralizo, lo pongo en el centro, negritas. No se ve porque está dentro del cuadro blanco, pero entonces yo quiero eliminar ese cuadro porque no me va a crear un diseño con el fondo negro. Selecciono el cuadro, elijo formato y donde dice relleno de forma, elijo esta opción que dice sin relleno. Sin relleno o relleno de forma se refiere al color que está siempre dentro de un cuadro. Y contorno de forma es esa línea que vemos aquí, porque me puede quitar el relleno, pero la línea lo deja. Yo no quiero que esté la línea. Selecciono, formato, contorno de forma, sin contorno de forma. Fíjense ahora cómo se ve el nombre. Lo segundo que debo de hacer es traer acá todas mis tablas acompañadas de sus gráficos. Deme un momento. Un momento. Los gráficos. Solamente voy a mover los gráficos, las tablas no. El primero, el segundo. Ok. Aquí movilicé los 4 gráficos. ¿Van conmigo? ¿O hay algo donde se quedaron, que no entendieron? Bueno, como quiera van a ver las grabaciones. Entonces, luego de nosotros movilizar acá nuestros gráficos, recuerden que esto es Excel avanzado, bien. Luego de movilizar nuestros gráficos, ¿qué es lo que debemos de hacer ahora? Nosotros ya le dimos el fondo a la hoja de cálculo, le pusimos un nombre, movilizamos los gráficos. Ojo, las tablas dinámicas no van, simplemente van los gráficos. Movilizamos los gráficos y ahora debemos de darle un formato a cada uno de los gráficos que están aquí disponibles. Darle un formato es depurar todo el entorno que tiene y reducirlo solamente a una simple información. ¿Cómo hacemos eso? Sencillo. Vamos a empezar primero con este. Vamos a empezar primero con país. Entonces llevamos a país acá. Vamos a cambiar el nombre. Vamos a poner venta. País no. Esta es la venta por años.
ventas anuales. Vamos a poner ventas anuales. Este botón lo vamos a eliminar. Esta leyenda lo vamos a eliminar. Le damos clic derecho y vamos a elegir esta opción que dice ocultar todos los botones en el campus, en todos los botones de campos en gráficos, que vienen siendo todos los botones que están aquí. Clic derecho, ocultar todos los botones de campos en gráfico. Vamos a darle un formato a este encabezado. Vamos a darle un color blanco, negrita, y ponerlo más grande. Se visualiza y lo vamos a ver ahora. Vamos a quitar el contorno. Vamos a hacerlo directamente de aquí. Formato, relleno de forma. Vamos a quitar el relleno de forma y vamos a quitar el contorno. Aquí tenemos aquí los años. Está seleccionado. Vamos a darle un color blanco. Ay, ¿qué es lo que me está haciendo? Cancelar. Seleccionamos los años. Entonces aquí vamos a darle un color blanco, negrita, y vamos a poner un poco más grande. Ok. Vamos a eliminar estas rayas que están aquí. Clic derecho. No era eso que quería eliminar. Voy a seleccionar las rayas y cuando se ponga un punto azul en cada una de las rayas, entonces puedo, mírenlo ahí, puedo darle un clic derecho y eliminar. Ahora, ¿qué pasa? Yo necesito que en cada una de estas columnas se refleje el porcentaje o las ventas. Le damos clic derecho, seleccionamos, ¿cierto? Le damos clic derecho, agregar etiqueta de datos. Ok. Tienen que estar todos marcados como está ahí. Clic derecho. Vamos a eliminar esta etiqueta de datos. Clic derecho, agregar etiqueta de datos. Fíjense que aquí lo tiene color oscuro. Vamos a darle inicio, color blanco, un poquito más grande, negrita. Oh. Es aquí, perdón. Clic derecho, da formato a serie de datos o formato de etiqueta de datos. Vamos a ver aquí. Si le doy clic derecho y elijo la opción formato de etiqueta de datos, puedo aquí posicionar el porcentaje, es decir, dónde quiero que aparezca esta información. En la parte inferior, superior o en el centro. Exterior, interno. Fíjense que están todos como al encabezado de cada barra. Base interior. Todos están en la parte inferior. Yo voy a elegir extremo interior. Bien, entonces ya yo acabo de darle formato al primer gráfico. ¿Lo pueden ver? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Señores, díganme algo. Díganme algo. Profe, estoy al grito, porque la computadora ya usted sabe. La luz me tiene aterrizado. Wow, eso es un detalle muy, muy, muy crítico. ¿Y los demás qué me dicen? Hasta ahora todo bien. ¿Elaine? Profe, hasta ahora todo bien. Oh, Solo mandé las grabaciones. ustedes Tiene que
asegurarse de publicar eso hoy, ya lo sabe. Ya lo saben, mande esas grabaciones, mire, sin falta. Cuenten con eso. Usted, Ya lo ese sabe. celular mío se va a llenar de mensajes este fin de semana. Estoy pensando que, mira, hay mucha clase este fin de semana. Entonces, Profe, si yo me atreví a jugar tío Tech con usted también en video, ya usted sabe. ¿cómo fue? ¿Qué tío Tess? No, tío Tess es pan. Si yo me atreví a embotarme con los videos de tío Tech con el sloso, yo también, ya usted sabe, sin falta esta noche. Ey, el tío Tech de lo bueno. Y Ese de los buenos, sí, yo le estaba, por ejemplo, profe, yo le estaba haciendo así, cogiendo el Excel básico, que hay muchas cosas que muy, tiene el tío T, porque él te detalla la cosa una por una. hay otro muy bueno que se llama Dustin Hurtado. Se lo recomiendo. Ellos dos. De hecho, para serle honesto, yo como profesor, porque uno como profesor no lo sabe todo, hay muchas cosas que yo me auxilio con ellos. Como cuando tengo alguna duda de alguna operación o procedimiento, déjame hablar con esto. De hecho, yo hasta le he escrito a ellos. Nunca me responden, pero no. Nunca le han respondido. No, me imagino que por lo trabajo, pero no de verdad. Felicitándolo porque el tío Tess él graba, él es muy delicado con las grabaciones y se ve cómo explica todo detalle por detalle y eso se valora en un facilitador. Sí, ese. Por eso yo no estaba escribiendo últimamente, pero yo dije, bueno, el saber por lo menos, aunque no tenga el certificado, después lo busco y estaba mirando esas grabaciones. Así es. Puedo recomendarle también a píldoras informáticas. Muy bueno. Píldoras informáticas. Él es de aquí, ¿verdad? Me parece mexicano. No sé. Lo voy a buscar. Pues yo he escuchado un píldoras informático de aquí. Que no me gusta mucho. Eso es la gracia. Lo único que le explica muy rápido, pero como el video usted puede dar para atrás, ¿verdad? Si usted entendió. Pero eso es la gracia. Entonces, líderes, vamos a depurar, a formatear este gráfico. Entonces, ustedes saben, sin relleno, sin contorno. Recuerden que el relleno es el fondo y el contorno son estas líneas. Vamos a mover un poquito para acá. Aquí vamos a darle un color blanco. Aplicarle negrita. Aquí los países vamos a darle también un formato. Vamos a darle un color blanco, también negrita para que se vea más intenso. Entonces vamos a eliminar este campo, clic derecho, eliminar. Vamos a eliminar este campo también, porque no quiero que los datos me aparezcan abajo, quiero que me aparezcan aquí en las barras. Clic derecho, eliminar. Vamos a ocultar la botonera o los botones. Clic derecho a un botón, ocultar todos los botones de campos en gráfico. Vamos a arreglar esto un poco acá. Aquí. Estas líneas, cuando se me presenten esos puntos azules, entonces puedo darle clic derecho y eliminar. Entonces aquí ya yo tengo depurado el gráfico. Le voy a dar clic derecho a las barras y elijo la opción da formato de serie de datos. No, perdón. Agregar etiqueta de datos, que es donde me aparecen los valores correspondientes a cada uno de estos países en las barras. Entonces, como siempre, debo de darle un formato porque está color oscuro. Venimos acá, le damos un blanco, le ponemos negrita para que se vea más intenso y listo. Si queremos que esos valores, en vez de estar ahí en el centro, aparezcan al final, seleccionamos los valores, clic derecho, formato de etiqueta de datos y aquí elegimos extremo interno.
y listo. Entonces vamos a hacer lo mismo con el tercero. Es el mismo procedimiento. Sin relleno, sin contorno. Vamos a ocultar los botones, ocultar todos los botones del gráfico. Ustedes me están quillando a mí ya. Entonces aquí esto es gráfico, no, ventas por país. Total de ventas por país. Total de ventas por país, ¿verdad? Y aquí ventas anuales y aquí total de productos vendidos. Total de productos vendidos, o es este, no, es este, total de productos vendidos. Vamos a eliminar, Dios mío, ¿qué he hecho yo? Ok, aquí, cortar, no. Ustedes están viendo cuando le pasa un error así y digo, guay, tengo que hacerlo otra vez, no. Entonces acá vamos a eliminar aquí. Muy bien, vamos a eliminar las barras. Ventas por unidad. Vamos a darle un formato, negrita, tamaño color blanco, igual acá. No, es aquí. Negrita, blanco, etcétera. Ventas por unidad. Bien. Y aquí vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a ocultar los botones. No. Esto aquí es la venta por país. Y esta es la ventas por artículo. Total de ventas por artículo. Total de ventas por artículo. Y debo de agregar que se me había pasado la etiqueta de datos. Ok, entonces vamos a darle un formato a la etiqueta. Blanco, 10.5, negrita y vamos a darle el formato de etiqueta de datos, extremo interno, base interna, ok, aquí. Lo vamos a dejar ahí. Muy bien. Entonces, este es el total de ventas por artículo. Este es la ventas anuales. Y aquí tenemos el total de ventas por país. Nos falta el total de ventas por unidad. Es decir, cuántas unidades se vendieron correspondientes a cada uno de los artículos. Entonces, vamos a darle el formato correspondiente. Sin relleno de forma, sin contorno. Ocultamos los botones. Total de ventas por artículo. Total unidades vendidas. Unidades vendidas por producto. Entonces aquí le damos un formato, color blanco, negrita. Vamos a poner un tamaño más pequeño.
Y aquí hacemos lo mismo. Listo. Aquí vamos a elegir una forma de la etiqueta. Clic derecho, cambiar formas de la etiqueta y elegir el cuadrado o el círculo. Porque no sé si ustedes notaron que está como a la intemperie y eso puede confundir en cuanto a la información por el color del texto y todo por el estilo. Entonces lo que hago es que voy a elegir esta opción que dice cambiar de forma de etiqueta de datos y voy a seleccionar, vamos a seleccionar este, y así le podemos dar ya un formato al texto o a la información que está ahí agrupada. Darle una negrita y vamos un poquito más grande, ¿verdad? Ahora sí. Entonces vamos a subirlo. Y ya con estos pasos nosotros le dimos el formato a todos los gráficos. Profesor, ¿y terminamos ahí? No, no hemos terminado. La construcción de un dashboard toma su tiempo. No por lo difícil, sino porque recuerden que es un diseño que estamos haciendo. Profesor, ¿tiene que ser negro obligatoriamente? No, usted elige el color que usted quiera. No tiene que ser negro. Puede ser blanco, puede ser azul. El diseño que usted desee aplicarle. Bien. Aquí tiene un 18. Y aquí tiene un 14. Voy a poner un 14. Correcto, y que esté en todo el formato exacto. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí. Respondiendo a la pregunta de Jennifer. Elaine. Profe, no hay pregunta, lo que hay que practicar. Okay. A ver si le sale a uno ahora. Claro que sí. Claro que sí. Ok, entonces seguimos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer ahora? Entonces ahora tenemos que crear los botones que vamos a utilizar para el manejo y manipulación de la información correspondiente a estos gráficos que están aquí. Por ejemplo, a ventas anuales vamos a ir a la pestaña analizar y vamos a crearle lo que es una escala de tiempo. Seleccionamos el gráfico y elegimos la opción que dice analizar. Elegimos esta opción que se llama escala de tiempo, insertar escala de tiempo. Y cotejamos fecha y le damos a aceptar. Fíjense acá. Si yo elijo, por ejemplo aquí lo tengo dividido cotejado por meses. Yo voy a elegir años. Si yo elijo el año 2023, por eso ya está 2023. Sí. Ahí hay un fallo. Hay un fallo. 17, 18, 19, 20, 21. ¿Verdad que sí? 2017. Ok, 2018. 2019. Perfecto. 2020. 2021. ¿Y qué pasa si elijo 2022? ¿Y esa información de dónde sale si no está en el gráfico? Hasta el 2028. Yo tenía una base de datos que era hasta el 2028. ¿Será ese? Déjame ver. Sí, es ese.
Y entonces, ¿por qué en el dashboard nada más me aparece hasta el 2021? Tabla de gráfico, vamos a ver aquí. Puede ser por el tamaño. Ok, para que aquí, a ver, fue ay no, que ya yo lo creé. Debí de elegir fecha. Por eso nada me salió hasta 2021. Si hubiese elegido fecha en vez de año, sale completo. ¿De acuerdo? Cuando vayan a hacer elijan fecha en vez de año. Bien. Entonces yo tengo aquí mi línea de tiempo. Yo aquí, por ejemplo, yo elijo, déjame ver de cuánto fueron las ventas en el 2019, 18. Selecciono acá y me aparece el gráfico. Entonces, vamos a crear los demás botones. Analizar, insertar segmentación de datos. Y yo voy a elegir el de, tenemos aquí el producto, tenemos aquí unidades vendidas y tenemos aquí total de ventas. No, estos son cada uno de estos encabezados que vemos aquí en segmentación de datos. Si yo elijo uno de estos, recuerden que estos son los encabezados que pertenecen a la base de datos. Y en la base de datos, en cada encabezado tienen esas informaciones. Ahora bien, si yo elijo, vengo aquí a analizar segmentación de datos. Si yo elijo, por ejemplo, producto, me va a aparecer la botonera correspondiente a todos los productos vendidos. Si yo elijo, por ejemplo, segmentación de datos, si yo elijo país, me va a aparecer la botonera correspondiente a los países. ¿Me voy a entender? Si yo elijo, por ejemplo, el producto, país, tengo el de la, ok, eso sería todo. Entonces aquí yo tengo esas tres botoneras o segmentación de datos. Ahora, ¿qué pasa? Voy a quitar la lupa. Si yo elijo un país, el cambio, fíjense que solamente se me aplica en un solo gráfico. Y lo que queremos es que cada vez que yo elija un país, todo el proceso, todo este proceso, se refleje en todos los gráficos, como el ejemplo que yo le había planteado a ustedes anteriormente. Entonces, para ese proceso, venimos acá a la, seleccionamos por ejemplo gráfico, elegimos analizar y elegimos la opción que dice conexión de filtro. Aquí nosotros vamos a enrolar cada uno de estos gráficos con los botones que están aquí. Por ejemplo, voy a elegir el total de ventas, vengo a analizar, conexión de filtro, y fíjense acá, cada uno de estos puntos son estos tres encabezados: fecha, país y producto. Lo cotejamos y le damos a aceptar. Seleccionamos aquí el primero, total de ventas, pedimos acá a total de ventas,
aquí, conexión de filtro. Hay un total de ventas, vamos a crear una segmentación y vamos a poner total de ventas. Ok. Hay que vincular nuevamente todo, analizar. Ok, acá no, conexión de filtro. ¿Y por qué no me aparece total de ventas? Este debe estar vinculado. Analizar. Conexión de filtro. Sí, tienen los 3 cotejos. Ok, vamos a eliminar este. Está quitado. Entonces, voy a hacer una prueba. Voy a eliminar este gráfico. Y voy a eliminar, a ver ahora. No. ¿Por qué no aparece la segmentación acá? Déjame eliminar todo aquí. Déjame un minuto. Eliminé. Lo eliminé. Entonces, tengo la línea de tiempo. Vamos a ponerlo así. Tengo la línea de tiempo. Voy a eliminar la línea de tiempo también. Ok. Voy a empezar desde cero. A ver dónde está el error. Aquí voy a aplicar la línea de tiempo porque esto se representa por año. Venta por trimestre o venta por año. Selecciono el gráfico. Analizar. Insertar escala de línea de tiempo. Selecciono fecha. Y listo. Ya está creada la línea de tiempo. Vamos a ponerlo aquí. A este mismo gráfico vamos a analizar y vamos a insertar una segmentación. Es decir, un encabezado correspondiente a las informaciones de ese gráfico, que sería, producto. País, vamos a elegir país. Ok, aparecieron los dos porque lo elegí los dos. Aquí tenemos la segmentación país y la segmentación producto. Ok. Si yo hago los cambios acá, fíjense que solamente me manipula este gráfico. ¿Pueden ver? Ahora, yo quiero que cuando yo haga un cambio acá, todos esos cambios apliquen en los 3 gráficos que tengo aquí. Entonces, yo lo que tengo que hacer es enrolar esos 3 gráficos en estas 2 segmentaciones y en esta escala de tiempo que vimos acá. Entonces lo hacemos de la siguiente forma. Seleccionamos el gráfico, elegimos analizar y elegimos la opción que dice conexiones de filtro. Aquí vemos esos 3 campos que vemos acá corresponden a las 2 segmentaciones y la escala de tiempo. Lo seleccionamos y aceptar y listo. Vamos acá, pero que este no me lo está permitiendo. ¿Por qué? Ah, esto es total de venta por artículo. Fue que yo lo modifiqué de aquí. Y esto anda sincronizado con la información que está acá. Total de ventas por artículo. Vamos a ver si es lo que yo creo. Vamos a seleccionarlo acá. Vamos a pegarlo. Y
Vamos a ver si permite hacer el proceso. Analizar, no, tampoco. Porque, bueno, lo que la chava ahí viene. Tampoco me lo permite actualizar. Vamos a ingresarlo entonces con la fecha. No. Bueno, en ese caso lo que podemos hacer es eliminar. Adiós. Fue un placer. Entonces, desconozco la razón por la cual no me está vinculando ese gráfico con los botones. Luego investigo eso y le dejo saber. Entonces, fíjense que a medida que voy seleccionando, me sale todo el cuadro de información en los gráficos. Como pueden ver aquí. Si yo quiero seleccionar más de una opción, solamente presiono la tecla Shift y selecciono las opciones que están aquí que quiero que se visualice acá. Fíjense que cuando usted selecciona, solamente le permite seleccionar uno. Si quiere seleccionar más de uno, presione la tecla Shift y le permite el proceso. Preguntas. Profe, permiso, es que yo no le veo como que está instalado Solver ahí. Es que eso no es Solver. Ya nosotros finalizamos con Solver. Es un dashboard basado en tablas y gráficos dinámicos. Sí, cierto, perdón, es el dashboard. Luego, más adelante, lo que continúa es darle lo que es la personalización a estos botones para que vaya de acorde a lo que es el diseño. Creo que tengo uno personalizado acá. No, no lo tengo. Esa sería la ventaja de utilizar un fondo blanco. Vamos a ver. Pero las informaciones que están aquí habría que ponerla en oscura. Color oscuro. Preguntas. Soy yo, se ve súper pequeño. Sí, se está viendo pequeño porque no le estoy utilizando el zoom. Vamos a ver, líderes, alguna pregunta, consulta, duda o inquietud que tengan concerniente a este tema. Jennifer Ortega. Buenas noches. Buenas. Tengo una pregunta. Las 3 prácticas del módulo 4, ¿hay que entregarlas hasta el domingo también? ¿O solamente la de la unidad 3? El módulo 4 solamente tendrá una práctica y una evaluación y los 2 foros. Y la práctica va a ser esta misma. En la plataforma aparecen 3. Sí, lo había explicado varias veces en el momento anterior que el módulo 4 lo voy a modificar. Hoy lo voy a modificar. Gracias. Y ya va a estar disponible a partir de hoy mismo o mañana. Pueden revisar. Los demás, ¿tienen alguna pregunta, consulta, duda, inquietud?
Digan sí, digan no, digan todo claro, todo bien, profesor. Permiso, profesor. Ajá. ¿Podemos buscar ese tipo de tutorial en su cuenta de YouTube? En mi cuenta, ¿Cómo se llamaría? Si no diera el nombre. en mi cuenta de YouTube está esta misma práctica. Asimismo, Dashboard se encuentra. Está, de hecho, la que yo subí tiene como 2 semanas que lo subí. 1 o 2 semanas. Ahí explico un poco más detalladamente. Ok, gracias. Es un éxito. De hecho, voy a ver si le cuelgo ese video. Eso es con otro grupo de participantes. Ese es correspondiente a la fundación. Ah, sí, lo puedes subir a los recursos, profe. Sí, para que lo busquen directo, pero suscríbanse a mi canal. Entonces, líderes, si no tienen más preguntas, entonces vamos a finalizar la intervención por ahora. Para editar los videos, entonces publicárselo en la plataforma y así ustedes pueden trabajar este fin de semana. O sea, no hay teteo este fin de semana para ustedes. Bien. Entonces, nada. Vayan avanzando con las actividades y nos vemos el lunes. El lunes tenemos reunión virtual. ¿De acuerdo? El lunes tenemos reunión virtual. Y nada, traten de avanzar lo más que puedan. Cualquier cosa, ustedes me dejan saber. Sol, yo espero que pueda solucionar el inconveniente con la PC. 6:30 de la tarde. Mire, profe, porque estoy... Del 1 hasta el 4 tienen abierto hasta el domingo. La reunión del lunes solamente va a ser 1 hora, 1 hora y media. Como mucho. ¿De acuerdo? Entonces, líderes, nada. Muchas bendiciones. En ese caso, entonces, se puede conectarse después de las 7 porque vamos a empezar a las 6:30. Muchas bendiciones y nos vemos el lunes si Dios nos permite. Bye bye.